a lo que son los derechos y deberes que constitucionalmente nos corresponden. Eso uno. Y dos, impulsar la urgencia de que el voto adquiera un cuerpo per se, por sí mismo, lo suficientemente responsable como para que el mismo se convierta en un voto de calidad. A ver si el folclorismo electoral de alguna manera logramos disiparlo. En ese orden, este conversatorio va orientado fundamentalmente a dirigentes, a líderes comunitarios, a dirigentes políticos comprometidos, para que seamos todos multiplicadores. Este de hoy no es para las masas, no es para la calle, es a este nivel. Lamentablemente se invitaron asientos, pero estamos lo que debemos estar en principio. Y arrancamos. Sabemos que hay que empujar esta rueda y los sectores que no nos aman cambiaron la rueda. En vez de ser circular, es hexagonal. Entonces hay que empujarla con una vaina que es terrible, porque es hexagonal. ¿Estamos claros? Empezamos entonces definiendo entre nosotros qué entendemos por ciudadanía popular. Y dice que reside exclusivamente en el pueblo, es decir, el poder del pueblo, de donde emanan todos los poderes, los cuales se ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establece la Constitución y las leyes. Tenemos una república, un país esencialmente republicano, representativo, donde el pueblo dominicano delegó en una serie de fulanos que le llamamos diputados y senadores el poder. Pero además de esto, que es el cuerpo legislativo, también tenemos el poder judicial, a quien también le delegamos a ellos que hagan justicia. Y por último tenemos el poder ejecutivo, que también le entregamos que haga lo que le dé la gana en nombre de nosotros. Entonces tenemos una sociedad donde el pueblo se ha desprendido y ha puesto en manos de intereses, en manos de personas, lo que es nuestro. La Constitución dice que eso que hemos entregado es nuestro. Dice la Constitución en su artículo 2. En la Constitución se consagra el Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es esto? El artículo 7 dice: la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Esa es la Constitución que lo dice. Organizado en forma de república unitaria, fundada en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Entiéndase los tres poderes que ya hablamos: poder ejecutivo, poder judicial, el poder legislativo y, ¿por qué no?, el poder municipal. Dice el artículo 8, refiriéndose a las funciones esenciales del Estado: es función del Estado, es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a su dignidad y la obtención de los medios que le permita perfeccionarse de forma, oígase bien, unitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y de todas. Es la Constitución que lo dice eso. Y cuando nosotros salimos a la calle a decir que eso es, nos quieren tapar la boca, y la Constitución lo establece. Pero nosotros no nos hemos empoderado de eso, no lo hemos asumido. Además,
del régimen, la Constitución habla del régimen de seguridad. Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad. Óigase bien. El desarrollo económico, social y turístico de la zona franca, o fronteriza, perdón. Su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. En consecuencia, los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para asegurar esos objetivos que establece la Constitución. Habría que hacer un ejercicio pormenorizado a ver en qué medida esto lo tenemos en nuestra cotidianidad. Un simple ejercicio, una simple reflexión de confrontación entre lo que dice la Carta Magna, el pacto social de la sociedad dominicana y la realidad que tenemos. Dos elementos fundamentales corresponden a la ciudadanía, al ciudadano: derechos y deberes. Y la Constitución es clara cuando establece los derechos generales. Mírame que parece que hay una gente buscando en él. Bueno, parece que está claro cuando establece los derechos generales que le corresponde a un ciudadano y ciudadana. Elegir y ser elegido, definir sobre los asuntos de interés público, básicamente, ejercer el derecho a la iniciativa popular, todas las cosas que nosotros hacemos, legislativa y municipal, formular peticiones acerca de los derechos públicos o deberes públicos, responsabilidades públicas, y finalmente tenemos el derecho constitucional de denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, cuando ocurre una cuestión como la cuestión esa, ¿cómo que se llama? Las cosas que están protestando allí en la capital, que hacen cadena humana y que le han dado empujón y entrayón. Hoy soy, cadena humana, hoy soy. Ajá. Pues es una manera de cómo hacerlo y no tenemos derecho. Le dan funda a quien intenta, pero lo que sucedió con los muchachos que hicieron una protesta cuando estaba la presión contra Leonel frente a Funglobe. Ahí sabemos todo lo que ocurrió y como eso, la historia está plegada de ejemplos relativos a esa situación. No cumplir. Aquí se condensan lo que son los derechos fundamentales del ciudadano y las ciudadanas. Revisemos nosotros en la Constitución que debemos tener cada uno de nosotros, todo eso. Estamos hablando que del artículo 37 hasta el artículo 67, todos están dirigidos a establecer cuáles son nuestros derechos fundamentales, en qué consisten, y obviamente se refiere a todo lo que es la existencia en este territorio. ¿Cuáles son los fundamentales? Los derechos básicos los deberes básicos que tiene el ciudadano y la ciudadana. Cumplir con las leyes y la Constitución. Ahí sí ellos nos dan funda cuando nosotros hacemos cualquier cosa. Votar siempre que estemos en capacidad de hacerlo. Prestar servicio militar obligatorio. Eso viene, pero todavía ya no es obligatorio porque era la época de Trujillo que estaba esa disposición, pero está ahí el servicio militar. Prestar servicio cuando hay calamidades públicas, ese tipo de situaciones, es decir, estar presto a servirle a la nación cuando en su justa dimensión se presente. Pero además le corresponde al ciudadano como un deber
estar atento ante la posibilidad de peligro de la soberanía o la independencia nacional, contribuir, ¿por qué no decirlo así?, como para que funcione el Estado dominicano, cumpliendo con los gastos que tiene, las inversiones y las cosas. Es decir, pagar los impuestos, ¿verdad? Ahí sí son rigurosos y eficaces. Dedicarse al trabajo digno y todo lo que esto pueda significar en aras de la prosperidad personal y familiar. Hay otros asuntos, como en materia de estudio, la obligatoriedad que tenemos de estudiar, la obligatoriedad que tenemos de trabajar con el Estado dominicano para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Actuar conforme al principio de la solidaridad social. Es un elemento que lo hemos perdido de manera progresiva y progresista. De suerte tal que esa atmósfera de individualidad extrema que hoy vivimos nos ha ido eliminando una de las principales características de la idiosincrasia del dominicano, que es la solidaridad. Recordemos que los viejos nos hablaban, y los no muy viejos deben recordar el plato de comida que la vecina le mandaba, que la vecina se preocupaba porque si al lado sonaban los calderos y las cosas, y a veces pasaban de que, vecina, a ver si olían algo de que estaban cocinando, y ya sabían cuando está floja la cosa a la vecina. Entonces le pasaban, ya no era uno, dos o tres platos para que la vecina resolviera. Lo mismo, corrigiéndole a los muchachos también, entre un minuto. Había ese comportamiento de preocupación por el dolor ajeno. Fue un elemento que caracterizó a los dominicanos hasta la década del 80 aproximadamente. De ahí hacia atrás éramos un pueblo, de ahí para acá somos una metrópoli compulsiva y comprometida en situaciones muy delicadas. Bueno, pero además de esto está el asunto de preocuparnos por el desarrollo cultural, por la protección del medio ambiente, que es una de las preocupaciones que en los últimos tiempos ha tomado interés de primer orden, y frente a las cuales el Estado tampoco responde adecuadamente. Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia. Cuando hacemos eso también tenemos problemas, porque cuando usted pide que las cosas se hagan como institucionalmente deben hacerse, entonces parece que estamos en la acera contraria. El Estado está compuesto por estos cuatro poderes: el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder municipal como gobernabilidad local. Cada uno de esos poderes en la Constitución se definen con claridad su naturaleza y obligaciones. Sabemos que en el caso del Congreso la responsabilidad es legislar, producir leyes, pero además de producir leyes, revisar leyes y otros formatos de carácter del cuerpo legal que dirige la nación, le asiste la fiscalización de la gestión de los dos poderes adicionales, en el orden de hasta dónde cumple o no con los establecidos en la Constitución y las diferentes leyes nacionales. Pero al Congreso también le asiste como obligatoriedad fiscalizar los niveles de aceptación o rechazo que la sociedad tiene frente al ejercicio del Estado, y en consecuencia legislar en función de eso, o por lo menos pronunciarse. Eso implica fiscalizar el comportamiento de todos y cada uno de los funcionarios públicos y hacer que el ejercicio de la ética que está bajo su responsabilidad como instrumento normativo se ejecute adecuadamente, de manera transparente. Las atribuciones básicas del Congreso son estas. Dentro del elemento condensado tenemos dos atribuciones que son las generales. Una, legislar,
resolver en materia legislativa, y el segundo en el orden de fiscalización y control que ya mencionamos. Los artículos 80 y 83 definen las funciones que les corresponde al poder, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Ese es un elemento que tenemos que buscarlo y revisarlo, porque eso tiene que ver directamente con los incumbentes que ahora vamos a escoger. El Poder Judicial, lo más interesante del Poder Judicial es el párrafo 1, que además de que es el órgano encargado de implementar, ejecutar o ejercitar la justicia en República Dominicana, dice que la función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas y morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. El Poder Judicial goza, óigase bien, goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Habría que ver si realmente esas cosas están de acuerdo con, en la práctica, de acuerdo como lo establece la Constitución. Sabemos los últimos escándalos en términos de todo el Poder Judicial, y sabemos que el Poder Judicial de hoy está seriamente cuestionado por la sociedad dominicana, por todas las razones que cada uno de nosotros conoce. El Poder Ejecutivo es esto. Es el que dirige la política exterior, interior y exterior. Es el que administra las cosas públicas, los asuntos civiles y militares. Es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas. Es el presidente de la República, básicamente. A él le corresponde incluso una serie de derechos o de responsabilidades que se establecen en el artículo 128 relativa a lo que es la condición de jefe de Estado, lo que representa la condición de jefa de gobierno y lo que representa la condición del jefe del Estado y el gobierno en una condensación de responsabilidades. Debemos revisar minuciosamente eso, porque eso está directamente conectado con el tipo de presidente que debemos elegir. Aquí viene el dolor de cabeza local, nuestra gobernabilidad. Las atribuciones del ayuntamiento o cabildo según la ley 176-07. Esto es un pliego de cosas. Debemos destacar entre esto que ciertamente bienvenido jovencito, que ciertamente al gobierno local, encabezado por quien administra, en quien hemos delegado la gobernanza local, tiene una serie de compromisos generales establecidos. Los más importantes están orientados a ver qué es lo fundamental del ayuntamiento, que es, quiere tomar una foto para que se vea, pónganse para acá, para un allante de que somos multitudinarios los que estamos aquí. Vienen aquí. Mientras tanto, sí, mira la fotica de este lado. Pero además, de alguna manera todos hemos ejercitado en el debate, en el estudio, el problema de la ley 176. Y no vamos a entrar en estos detalles, sino quedarnos básicamente en lo que son los principales responsabilidades que tiene el cabildo. Estos son los servicios que obligatoriamente tiene que dar el síndico. Digo, los funcionarios, síndicos, regidores y el personal administrativo técnico que tenga. Eso no puede dejarlo por ley. La demás cosa puede hacer lo que le dé la gana, la aplica o no la aplica, juega o no va, pero esto es obligado, según la ley 176-07.
y según incluso la Constitución que establece, define el territorio local. Y dice que esas responsabilidades son el cementerio y los servicios fúnebres. Ahí José Enrique tiene un problema grave con un cementerio que inventó y una... Bueno, pero le corresponde, ¿verdad? La recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, tanto urbanos como rurales, la limpieza vial, el acceso a los núcleos de población. Es decir, tenemos aquí barrios, sectores o segmentos de sectores donde no hay acceso para la población. Fundamentalmente esos asientos vulnerables que están en el área de cañada, deslizamiento de tierra, en la ribera de los ríos, en la ciudad de Santiago. Que dicho sea de paso, tenemos 82 asentamientos altamente vulnerables, de peligrosidad 1, extrema, en la ciudad de Santiago. En el 2009 teníamos 48 y hoy tenemos 83. A ese nivel está la ciudad de Santiago. Bueno, pero además de eso está la reconstrucción y mantenimiento de calles, aceras, contenes, caminos rurales, plazas, parques públicos, biblioteca pública, que no tenemos biblioteca pública. Aquí el ayuntamiento tiene una asignación de 5.000 pesos y hay 4 cheques dando vueltas, porque son basquetbolistas profesionales los cheques del ayuntamiento y no han podido cambiar. Instalaciones deportivas, mataderos, mercado, protección y defensa civil, prevención y extinción de incendios, protección del medio ambiente. La característica fundamental de esta gestión ha sido depredar el medio ambiente en Santiago. Son cabeza visible de ese plan de acabar con todo lo verde que pueda tener Santiago, y en especial los cuerpos de agua, llegando a enterrar cañada, haciéndola desaparecer, construyendo edificaciones sobre los ejes de cañada, en fin. Y finalmente la parte del mantenimiento, del planeamiento urbano y los servicios sociales básicos. En la parte de planeamiento urbano, en 1909, en el 2009 se hizo un estudio en Santiago sobre la necesidad de planeamiento urbano adecuado a los niveles de crecimiento en Santiago, que databan esos planes de 4 décadas atrás. Los fondos españoles de MUCA pagó un estudio en 4 segmentos, 4 áreas específicamente, como insumo para resolver el problema del planeamiento urbano en Santiago. Se avanzó muchísimo y el presente ejecutivo del ayuntamiento engavetó todo ese estudio y él hizo uno que inventó. Y por eso tenemos el desorden hoy vial y de tránsito en Santiago, donde es una locura lo que tenemos, y otra serie de cosas. Obviamente, detrás de todo de ese desorden bien organizado, hay riquezas enormes. Por ejemplo, un dato simple: la franja del concho cuesta entre 8 y 10.000 pesos el derecho de tener una franja. Esa franja se canaliza a través del síndico y el presidente de la sala capitular, y ellos dos negocian con los sindicatos el que esa franja salga al mercado. Y cada franja, una vez en manos de estos 3 pulpos, está entre 100 y 400.000 pesos una franja. En la gestión entre el 2012, mediados del 2011, julio del 2011, hasta marzo del 2014, hasta marzo del 2014, se había elevado la franja de 1.600 que había a 3.400 franjas tenemos en Santiago. Imagínense ustedes, con ese estrecho económico del manejo de la franja, cuál ha sido la cosa. Eso le ha permitido, obviamente. ¿De 1.600 cuántos? ¿En? ¿1.600 francas cuánto? En el intervalo del 12 a final del 14. ¿A cuánta ascendido? Hay 3.600.
hay una franja, ¿cómo se llama? Que la A, que fue la primera franja que surgió en Santiago, por el 1962, por ahí, está casi en el millón de pesos. Casi en el millón de pesos. ¿Casi qué? La A. ¿Que está cómo? Casi en el millón de pesos. Sí, estamos para la A. Sí, que está casi. En el millón de pesos. La franja. Sí, Un el precio. millón. Bueno, lo que sucede es que no hay franja para la no hay más extensión. Ha habido en algunos momentos. Se refiere al costo de la franja El valor de la franja. Sí, pero voy a explicar por qué. Sí. Lo que ocurre es que hace el año, en el 14, este muchacho metió 5 franjas para ver si lograba. Metió 5 en la A y 8 en la K, que son las dos franjas más costosas que hay. Y le armaron el lío. Entonces, está prohibido terminantemente ampliar la cantidad de franjas en la A, en la K, y también incluyen últimamente la ala de Cienfuegos. Sí, pero hay un dato muy importante, algo que me incluye, es la franja surge como un bien público, intransferible. Hay personas, y hay datos, se pueden traer pruebas, hay empresarios de franja que tienen hasta 100 franjas, y eso surgió para los choferes, como un bien público intransferible. No se puede transferir, es un bien público, municipal. Entonces, hay personas que tienen hasta 100 franjas y viven en Estados Unidos y tienen una persona que se la administra. Miren todo lo que se está dando en torno a eso. Qué gran negocio. Conozco casos de la CEA. Así es, recientemente uno de la CA me dijo que está en medio millón y que se la quitan de la mano. No, la de la K es 700.000 pesos cada de la K. Y entre 700 y 1 millón, todo depende, está la A. Lo que ocurre con la A es que es la ruta, obviamente. Fue la primera de Santiago. Fue la primera de Santiago. No, que era el mayor poder económico. Fue la primera que surgió, y en base a esa es que se vino replicando las otras. Ya. Me consta porque fue un hermano mío de las principales que fundaron eso. Bien, lo fundamental es bueno que usted señale la mafia existente desde dentro del ayuntamiento. Lo básico del asunto es que es un gran negocio. Cuando hablamos de la franja, estamos hablando de un negocio de cientos de millones de pesos que giran alrededor de eso. Que se origina dentro de estamos hablando que la cabeza es el síndico y el presidente de la sala. Sí. Y entonces ellos dos articulan con cuáles regidores, según el anillo, participan en eso. Recuérdese que en el 2013 hubo un gran escándalo de los regidores que salió en la prensa, luchando porque este muchacho, el síndico, no le había cumplido con la cantidad de franjas que le había prometido. Cada uno habían de 5, de 10, porque eso depende del juego. Por eso es que él tiene, de 41 regidores, él tiene 38 agarrados por el pichirrijo, que decía el hermano aquel, porque forman parte de esa mafia. Bueno, pero ¿qué ocurre? Viene ahora lo que es el desempeño específicamente del síndico, y en la ley establece 29 funciones que le corresponde al síndico. Pero además, la ley de compra y contrataciones, la 364-06, también define responsabilidades que le corresponden al gobierno local en el sentido de cómo manejar las compras, los concursos, los demás. Una de las principales características de esta gestión y la de José Enrique y la otra de atrás ha sido hacer lo que le da la gana con las compras. Por ejemplo, el presente incumbente, todas las obras que ha hecho el ayuntamiento la ha dirigido él, llegando a la payasería de montar la oficina, de que su oficina provisional en el lugar donde se está ejecutando la obra, y de ahí mandar, en fin. Obviamente detrás de eso hay un gran manejo económico. Les va muy bien, recordemos el caso
del proyecto habitacional de Vuelta Larga. Todos sabemos cómo se manejó eso. No fue a la sala capitular, no lo aprobó nadie, no se sabe todavía cuál es el presupuesto, no se sabe a dónde ha llegado el compromiso del ayuntamiento con esa obra. Se desconocen realmente cuáles fueron las fuentes privadas que aportaron recursos, pero aún más se desconoce el nivel de compromiso que el ayuntamiento estableció a través del síndico con ese sector privado que dio dinero. Todo eso es el caso de Vuelta Larga, y lo mismo del otro proyecto de la otra banda, así de acá abajo, con la misma característica. En el caso del proyecto aquí criminal del hoyo de Julia, que es un proyecto criminal 6 veces, no solamente porque se sepultó ese cuerpo de agua vital para el caso de Coquete y los jardines, en el caso de La Cañada, no solamente porque inconsultamente ejecutó la obra, sino que levantó un proyecto habitacional en situaciones altamente criminales, a menos de 10 metros de distancia de un tanque gigantesco de gas, porque en el frente de los edificios está la estación de gas, la de expendio de gas. De gas y gasolina. De gasolina en la otra esquina, pero de gas ahí mismo en el edificio. Lo que implica que cualquier situación se vuela el edificio, los 3 módulos que hay ahí en ese lugar. Y obviamente, inmediatamente después, también frente, autoriza la estación de gas, de gasolina. Entonces, a menos de 200 metros está el gas con la gasolina. Pues esto es increíble. Y ahí está el liceo, que está a menos de 100 metros de distancia. Domingo, ¿si hay que corregir o se dice ahora o qué? No, pero esto es un conversatorio. Si hay alguna cosa que te pique de una vez. La ley de compra y contratación es la 340-06 y la de acceso a la información 200-04. Sí, eso es verdad. Hay que corregir. Llegamos ahora, ya vimos lo que son los poderes. Llegamos ahora a la famosa responsabilidad ciudadana. ¿Qué se entiende por ciudadanía? Dice que es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujeto y los deberes que de ellos se derivan. Eso es ciudadanía. Y a eso es por donde habría que ver los niveles de responsabilidad o no que tenemos para cumplir con los derechos y nuestras obligaciones frente a los demás, a la sociedad. Que estamos muy pobres. Estamos muy pobres. El concepto de ciudadanía aparece realmente en el siglo XVIII, porque durante los siglos anteriores, con la sociedad feudal, la sociedad esclavista y la sociedad feudal, ese tipo de cosas no abundaban. Todos conocemos las características de esa sociedad. Fue el proceso de lucha, de contradicciones, de emerger el desarrollo de la ciencia, el debate filosófico, etcétera, que fue acumulando un colchón de valoraciones acerca de qué es el individuo, qué es la sociedad, y eso permitió exactamente que en el siglo XVIII apareciera la visión, el concepto de ciudadanía como derechos y deberes vinculado al Estado. En el siglo XIX ya ese colchón permitió que se siguiera avanzando en la valoración, interpretación y definiciones de cosas acerca del compromiso. Entonces la ciudadanía adquirió un carácter político, ya no social meramente, sino que a lo social se le incluye el elemento político, como el derecho a votar y toda una serie de situaciones que se marcan en el ejercitar político. En especial, reitero, el derecho a votar, elegir y ser elegido, que se expresaba básicamente en la Cámara, aunque no, con carácter exclusivo.
porque había segmentos de la sociedad que no tenían derecho a esto. En el siglo XX, el concepto de ciudadanía adquiere otra dimensión. Ya no es social, ya no es meramente social como un derecho natural, ya no es político como un derecho adquirido en su vinculación con la sociedad, sino que aparece ya un compromiso social del ejercicio de ciudadanía. Y es aquí cuando cuando se establecen los derechos a la educación, al bienestar, al trabajo, a la participación en la distribución de la riqueza, toda una serie de situaciones que conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo un pliego de reivindicación y de mecanismos que legislan en torno a todo lo que es la sociedad internacional o el mundo, digamos, el mundo social. En ese colchón de ciudadanía social política y social comprometida a partir de derechos adquiridos y ejercidos, es que se monta el siglo XXI, que comienza en el 2000, y ya se elaboran otros tipos de situaciones complementarias, donde pasa a ser una obligación del ciudadano atencionar, como es el caso de la protección a la especie humana, y con eso elevar la calidad de vida y el desarrollo armónico del planeta y del hombre y la mujer en particular, el ejercicio pleno de la libertad y los derechos inalienables de la persona, en materia fundamentalmente de creencia, de preferencia, que hay un lío del diablo ahora con eso, y de acceso al disfrute pleno de la naturaleza y otro tipo de cosas más. La protección del planeta, que es un elemento 1-1 en este momento, y con ello el equilibrio de la biodiversidad, la eliminación de cualquier impacto negativo que ponga en peligro la sostenibilidad. Exigir, vigilar e imponer que el Estado, los poderes y el gobierno local cumpla fielmente con el pliego de derechos y deberes. Por ahí se enrumba lo que es la ciudadanía de hoy, sumado a la ganancia que ya tenemos, que venimos acumulando desde el siglo XVIII. Domingo, escúchame, ¿cómo es favor? Para un comentario. Dentro de... Los demás pueden hablar, no es el teórico que habla aquí. No, espérate, yo pensaba que era al final, entonces ahora que hemos comenzado a participar, que aquí cabe destacar el desarrollo de los derechos humanos que ya alcanza hasta la cuarta generación. Incluso por razón de calidad de vida, ya vino a resultar el derecho a los envejecientes, porque antes la gente no duraba. Claro, esos derechos, obviamente, ya los derechos humanos abarcan todos los segmentos de la sociedad, porque están segmentados. El derecho a la mujer, el derecho de los niños, el derecho de la tercera edad, el derecho de los discapacitados, en fin, se ha logrado en ese orden legislar alrededor de eso. El problema es quiénes cumplen o no en términos de nación. ¿Qué pasó? No hay idea. Bueno, no lo está tirando entonces. Es un asuntico que le iba a poner, pero parece que me está gritando esto. A ver si lo encuentro, porque es importante. Todo eso suena muy bonito en lo teórico, en la práctica es totalmente diferente. Pero que la vida es así, totalmente. porque hay que luchar para que sea, y así se avanza.
Pero no podemos ser conformistas en el proyecto que podemos hacer, porque es que todo cada día hablamos de manera general, eso sí, pero la cosa que es al revés. Nosotros hemos ido avanzando. El ser humano avanza. Es cuando avanza el ser humano. Una síntesis interesantísima sobre ciudadanía. Una síntesis más condensada, animada, sobre lo que es ciudadanía. Al final, pues, yo lo comento. Domingo, si tú vas a poner donde está el asunto de los ayuntamientos, para su comentario respecto a eso. Pero lo hablo al final, entonces. Bueno. Bien, en esta parte nos interesa que conversemos. ¿Qué entendemos nosotros básicamente por esto? Lo primero es cómo los y las ciudadanas escogen las autoridades nacionales y locales. Hagamos una reflexión entre nosotros alrededor de eso. El segundo elemento, ¿qué hacen los candidatos para ganar simpatía y votos? Y lo tercero, ¿cuál debe ser el comportamiento responsable de los y las ciudadanas frente a las elecciones? Quisiéramos hacer un ejercicio sobre eso. ¿Quiénes opinan? Teórico, dale para allá. Bien. Hay una situación que se ha venido dando después de la dictadura. De la dictadura de Trujillo. Que entramos en el periodo post-dictadura. Con las elecciones, los candidatos que se fueron escogiendo tenían otra característica, debían de reunir otra característica. Que con el tiempo ha ido descendiendo. Debían de tener algún tipo de liderazgo para ser candidatos. Y eso, con el paso del tiempo, ese tipo de liderazgo que debía reunir el candidato se fue eliminando. Tenían que ser líderes comunitarios. Por eso sabíamos de que incluso un regidor en ese tiempo no tenía ni siquiera ingresos ni nada por el estilo. O sea, se fue capitalizando. Era conflicto, ¿no? Un diputado debía ser un líder comunitario, una persona que tuviese preocupación por la comunidad. Y así mismo los síndicos y otro tipo de personas. Y ya nada de ese tipo de condiciones se requiere. Entonces, hemos ido descendiendo a ese nivel y así hemos llegado ya a este nivel de ahora, donde ya ningún tipo de persona electa, o sea, el voto ahora no tiene valor, ¿no? El voto se ha ido descendiendo, no tiene valor. El voto para elegir eso es lo que se puede deducir. Yo difiero de algunos aspectos en cuanto a los votos. Ahora, algo que se llama por ley, no por oficio administrativo de la Junta Central Electoral, que se llama el voto preferencial. Por ejemplo, en Santiago, la circunscripción 1 le corresponden 8 diputados por cada partido. Yo con mi voto puedo clasificar el candidato o la candidata de mi preferencia. En la circunscripción 1 hay una fiera competencia en la 2 por igual y en la 3 por igual. Yo voto en la 2. Yo con mi voto puedo decirle no a Giovanni Tejada, puedo decirle no a Marcos Martínez, puedo decirle no a fulanito. Mi voto sí tiene importancia. Lo que mi voto no tiene importancia es para presentar el abanico de oferta, porque eso lo dirige, lo escoge un grupo de tigres
entre los partidos que imponen candidatos. Ya la democracia se fue al carajo. Es lo que pasó con Félix Urbina. Lo proclama el distrito como el candidato oficial a la alcaldía del Distrito Nacional. Pero el partido dice que no, porque no tiene cuarto para financiar la campaña. Y además había otros intereses. David Collado es el hombre que a nivel internacional vende. Entonces, Luis Abinader necesitaba un empujón y una inyección económica que Félix Urbina no estaba en capacidad de suministrar. Pero en cuanto al voto, ¿cómo se elige con mi voto? Claro que sí, señores. Ya. Yo determino con mi voto quiénes van o no al Congreso Nacional. Ya. Sí, Ya. yo quiero, perdón, Sí, perdón. agregar algo, y es cómo se escoge. Escúchame, no hay cosa. Cada persona que habla que diga el nombre porque no lo conocemos aquí. Profesor Israel Balbuena. Ese número de pila artísticamente es Ismael Jones. Víctor Medrano. Javier. Teresa. Teresa Calderón, mucho gusto. Quería... La reina, porque es la única mujer. ¡Ay, excusa! No, no problema. No, ese Anatómicamente soy mujer, pero acuérdate que... Ok, yo quería agregar algo a lo que han dicho los compañeros. ¿Cómo escogemos las autoridades? Una vez sí podíamos hacerlo y sí podíamos tener criterios para escoger. Ahora, además de imponernos los candidatos, nos inducen, hablo de masas, no de nosotros que tenemos 3 centavos de mente y podemos hacer una cierta selección por las cosas que podemos llegar a tener el privilegio de saber qué está pasando. Pero la ciudadanía, que es la masa crítica que vota para que ganen, todos los días está más atrasada, más atrofiada, más enferma. Entonces inducen a través de todos los mecanismos que conocemos de corrupción y de atrofiarle al dominicano y a la dominicana sus derechos de progreso, sus derechos de hacer, de elegir, de voluntad, de todo, lo tienen atrofiado, nos han castrado. Como pueblo es un pueblo castrado, es un pueblo enfermo, es un pueblo dañado. Aquí no hay voluntad propia, aquí cualquier tontería, como dice, yo no me acuerdo quién fue que lo dijo, no nos enseñan a pescar, nos viven dando pescaditos, sardina, pica pica, para ser más específico, una lata de pica pica con media funda de arroz, y con eso inducen a que cojamos lo que nos imponen los políticos. Entonces yo siento que ahí es donde radica lo que nosotros tenemos el deber, lo que hemos despertado nuestra conciencia, el deber de poder hacer algo para despertar esas otras conciencias enfermas, dañadas, que tenemos en la sociedad, que no podemos ni siquiera escoger nuestro candidato, uno porque no lo imponen, y otra porque no lo inducen. Exacto. O sea, aquí no hay voluntad, aquí no hay escogencia. Nosotros no tenemos derecho a escoger ni a nada, ni siquiera dentro de los mismos partidos, porque como dice el profesor, nos puñeron porque es ellos lo que imponen por la serie de condiciones que ellos deciden. Pero lo que más me duele de todo es que encima de esa imposición dentro de sus líneas, además nos inducen como masa bruta, atrofiada y enferma, porque es otra conducencia a que hagamos lo que ellos deciden hacer. Porque todo el mundo sabe que aquí va a ganar una persona por ese tipo de situación. Sí. Y eso a mí me indigna. Rodolfo Rosario, yo le voy a decir que mi amigo es un privilegiado que puede elegir, pero no todos podemos elegir. La gran mayoría no elige a su diputado ni a su senador. Él tiene el privilegio porque quizás tiene un poquito de conocimiento, pero como dice la señora aquí, la mayoría son inducidos. El que tiene más dinero es el que sale más fácil. Pero son muy pocos las minorías. Por ejemplo, yo tengo ese privilegio, yo puedo elegir también a mi diputado, porque yo elijo basura, yo elijo diputado que a mí me interesa. Pero yo no elijo mi senador, porque al elegir mis diputados, yo automáticamente elijo al senador. Y nosotros votamos por el diputado, por el senador, pero ya se sabe que es el diputado que elige
prácticamente el senador, por ejemplo, en la provincia. Entonces, no todos tenemos ese gran derecho y el que más tiene es el que más puede influir, como dice ella, cambiar la percepción de alguien que va a tener que votar por un diputado, por un síndico. Ahora, para ser diputado, o más, para ser diputado no, para ser regidor hay que tener millones. No es como antes, que era una cosa magnífica, nadie quería ser regidor, a nadie le interesaba eso, pero ahora no, ahora hay 8.800 partidos y ahora, oye, es más regidor, todo el mundo quiere ser regidor y todo el mundo quiere ser diputado y todo, pero si no hay dinero no se puede hacer nada. Ya. Bueno, yo soy Mario Fernández. A propósito de lo que decía don Víctor, cuando se empezó a desmantelar la democracia, que fue cuando se hicieron a los regidores que eran honoríficos, empezaron a cobrar dinero y de ahí se constituyeron en asociación de malhechores en perjuicio de los ciudadanos de su comunidad, que son los que se asocian para la aprobación de una estación ilegal de gas, así como eso, todas esas ilegalidades que construyen ahí en el ejido, todas esas ilegalidades, porque la ley prohíbe construir una estación de gas a menos de 200 metros de una escuela. El UFE queda a menos de 100 metros de ahí. A menos de 100 metros, a menos de 200 metros de una cañada, queda encima de la cañada. Esos edificios están encima de una fractura de la falla. Cuando tiemble un dialecto que va a temblar bien duro. Dios no lo quiere, cariño, no digamos. Ahí no va a quedar uno de esos edificios, no va a quedar, porque eso está encima de la fractura. Esa misma fractura que cuando tembló en el año 2003, abrió el UFE, abrió el edificio que está frente al Pola y abrió el Pola. Ahí mismo, por ahí mismo pasa eso. Cuando eso se asigne, aparte de todo lo que está en el medio. Y eso fue nada más 6.5. Es de 8 para allá que estamos hablando. Y entonces, nosotros terminamos una democracia, como hemos terminado una democracia secuestrada. Esas minucias que son los regidores son una plaga. Eso es, debería ser primero escoger el regidor antes de escoger el alcalde, porque el regidor es el jefe del alcalde. La sala capitular son los que supervisan, están llamados a supervisar la ejecución del alcalde. En la práctica no es así, ¿no? Sin embargo, porque se constituyen en asociaciones de malhechores, toditos terminan siendo socios en la recogida de la basura, todos terminan siendo socios en la franja de los vehículos. Cada vez que hay que aprobar una estación de combustible o de gas, hay que buscar lo de ellos. Cada vez que hay una urbanización, una construcción, lo que sea, hay que buscar lo de ellos. Bueno, entonces esa gente no están fungiendo la función para lo cual está establecida en la ley. La ley dice que para fiscalizar el desempeño de la alcaldía. Y lo que hacen es un daño terrible a esta sociedad. Un daño terrible a esta sociedad, porque todas las construcciones, todos los desórdenes que hay en la ciudad de Santiago y en todas las ciudades del país se deben precisamente a que esa asociación de malhechores se ha entronizado en esa institución. Entonces, para tú llegar a ser el candidato a alcalde de Santiago, dice hoy una noticia de hoy, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana tuvo que invertir en 2 meses para conseguir la nominación de su partido 150 millones de pesos. Porque en 2 meses gastó 150 millones de pesos para posicionarse para ser el candidato. Pero a partir de ahí, ¿cuánto va a gastar? Ahora es que va a gastar. Okay. El que gasta 500 millones de pesos para llegar a ser alcalde de la ciudad de Santiago, ¿qué es lo que va a hacer? Robar. No, robando, recuperar la inversión. Entonces, un alcalde sale de ahí con 1.000 o 1.500 millones de pesos, pero ¿qué le cuesta eso a la ciudad? ¿Qué nos está costando a los ciudadanos de Santiago que un individuo vaya ahí con esa inversión
de los 500 millones de pesos, entonces, para llevarse para su casa 1.000 o 1.500 millones de pesos. ¿Qué negocio estamos haciendo nosotros los ciudadanos? Hermano. Sí, o sea, todo es verdad. Fíjense de cómo se escogen los ciudadanos, las autoridades, sabemos que es por el voto. Ahora, un voto que es, como decía el profesor Diego, muy manipulado, a través de algo que ya tiene un término que no se oía antes, que es la compra de los votos a través de dádivas, de clientelismo, manipulaciones de todo tipo, a lo que tienen algún carguito dentro de lo que es el sector público, presión, si no vota, te voto, afuera. O sea, desconociendo el derecho individual de permanecer un puesto en el Estado, no importa su pensar político. Ahora, ¿cuál debe ser el comportamiento de la ciudadanía? Que ahí es donde la puerca puede cerrar, la falta de conciencia de la ciudadanía en elegir sus candidatos. No es que aquí no haya opciones, hay opciones muy buenas. Pero, como decía Teresa, el hambre puede más que el cerebro. Dejamos que llevar por una pica, una libra de arroz, 500 pesos, un pote de arroz, un pica pollo, y ya eso es lo que vale nuestro voto. Nos dan algún día, entonces duramos los 4 años de mandato que tienen esas autoridades, que usted votó por ellos, por el pica, maldiciendo a ese hombre. Entonces, creo que el rol de las organizaciones políticas que tienen un poquito, quieren hacer algo con la sociedad, es tratar de llevar a la ciudadanía un poco de conciencia, para que sepan diferenciar cuándo un candidato puede ser algo por la sociedad y cuándo no, cuáles son las intenciones. ¿Mediante qué? Señores, deben presentarse lo que es un programa, un plan programático. Yo tengo una organización política y a mí, para yo optar por una candidatura, primero, no me costó millones de pesos, como realmente plantearon aquí que cuesta en otra organización. Una regiduría va a llegar a las condiciones de el inscribirse solamente tengo que hacer tanto. Y después que sale el eco, para otra coordinadora. A mí me siguieron 200 firmas de la gente que pueden, como adherente, pueden estar. Entonces, ¿qué conlleva eso? Que salir yo no voy a buscar, ni a duplicar lo que yo invertí, no nada. Pero eso que plantea, con mucha lógica, estos señores que en publicidad solo gastan 100, 200 millones, van a duplicar, van a recobrar la inversión de esos 200, duplicarlo. Entonces, ¿en perjuicio de quién? De la sociedad. Dame un presente, domingo. Con todo termino. Hermano. Bien, como es la primera pregunta, ¿verdad? No, la tres. Responder cómo escogen cómo ciudadanos escogen sus autoridades. Hay que ver un proceso que ha habido aquí en el país. Porque desde Balaguer creó las condiciones, la base, con la división del pueblo. ¿Por qué? Porque antes los profesionales eran que dirigían los movimientos sociales. Entonces Balaguer, aplicando conjuntamente con los norteamericanos, decidieron dividir el pueblo, darle facilidades a los profesionales para dividir y vencerá, para no hablar mucho. Pero esa dividir y vencerá también consistía en que la gran mayoría no tuviera dignidad ni siquiera para comer. Y tuviera que hacer una fila para conseguir comidita, Balaguer dándole cosas, etcétera, etcétera. Y apartamento. Entonces, eso generó que es el profesional o el vendedor, etcétera, en su supuesto desarrollo de clase media, lo que viene a constituirse en una
en un sector de la sociedad de gran indiferencia, porque se está acomodando individualmente. Hasta que ahora como que nos hemos despertado, ven acá, óyeme, pero ¿y qué fue que yo estaba durmiendo? Mientras yo me estaba acomodando, se estaban desarrollando los enclaves de la gran corrupción dentro del Estado y nosotros vamos dejándole el camino expedito a la delincuencia. Y de ahí es que hemos llegado y se necesita precisamente despertar, hacer despertar, que tiene que ser obviamente con una gran orientación, un programa claro de que va a ser diferente y que cohesione, porque nosotros, eso de la no escogencia del senador, eso violenta mi derecho de mi libertad al voto. Entonces nosotros tenemos cosas que exigir para que realmente se respete nuestra libertad al voto como parte esencial de la llamada democracia. Y por lo tanto nosotros estamos obligados a estar atentos a la ley de partidos, porque con esa que nosotros vamos a comenzar a frenar a esos delincuentes dentro de sus mismos partidos. Así, Dagoberto Torres aquí. Bueno. Escúchame, nadie viene en nombre mío. Dagoberto Torres. Escúchame, yo soy Luis Emilio. Realmente ha habido una obra, vamos a decir, siniestra de alienar la juventud, quitarle las esperanzas, hay que voltearlo, para quitarle las esperanzas, hacerlos sentir impotentes frente al poder. Por eso el artículo 2 básicamente está enterrado, porque realmente quienes ejercen el poder son los partidos. Ya el ciudadano pasa como a ser un accesorio solo útil el día de las votaciones, solamente. Entonces, ¿qué pasa? El nivel educativo del pueblo lo han ido bajando para que no puedan sacar adelante las ideas, poder combatir los argumentos. Y esa situación de que uno elige supuestamente un candidato, pero de ñapa lleva otros que no es lo que uno está eligiendo, que para eso existe algo que se llama listas abiertas, que aquí no lo han querido hacer porque es más cómodo para ellos poner 2 o 3 candidatos buenos y en un resto de relleno de malas condiciones. Entonces la ciudadanía, bueno, con este ejercicio debemos llevarlo para que la ciudadanía despierte, vea que realmente ellos son los dueños de este país, que no son esos políticos que están ahí, que duran 4 años, se llevan su dinero y se van, pero el pueblo siempre queda. Entonces debemos seguir motivando a la ciudadanía para que ellos tomen su poder y puedan hacer una elección correcta de sus representantes. ¿Usted decía algo finalmente? Sí, para puntualizar, ¿cuánto cuesta una diputación ganarla? Giovanni Tejada le prestaron, el dueño del ICO Esturo, unos 10 millones de pesos. Él lo pagó en un año o en 2 años. Entonces, de ahí para allá, la fortuna que ha acumulado solamente para levantar la mano por la reelección, se dice que repartieron 15 millones por cada uno. Víctor Gómez Casanova en la capital gastó 20 millones para llegar al Congreso Nacional. Pero ¿cuándo se ganó? Todos los 4. Bien, parece que hay un consenso en el sentido de que, parece, por las diferentes intervenciones, en el sentido de que la ciudadanía no está empoderada de sus derechos, la ciudadanía no hace ejercicio de sus derechos, la ciudadanía como expresión de poder popular no existe en términos reales. En tanto, la delegación que ha hecho en los poderes le ha permitido a los poderes atrapar esos poderes de la ciudadanía, pero aún más, esos poderes se han encargado de asegurar que el nivel de conciencia o conducta o comportamiento del ciudadano sea inactivo y en consecuencia pasivo frente a las violaciones permanentes de quienes controlan el Estado. Parece que ese es el problema de consenso, pero aún más, parece que coincidimos en el sentido de que en medio de toda esta situación donde la ciudadanía no ejerce adecuadamente sus derechos y parcialmente sus deberes, en esa situación, con el control o secuestro de su autoridad,
en manos de un grupo que se ha convertido en un grupo de delincuentes. Personas, en su mayoría, que su único interés es sacar beneficios a la inversión que hicieron. Eso ha provocado que el ejercicio de la política hoy sea un gran negocio. Un gran negocio donde el que no tiene los recursos para comprar clientelarmente, para sobornar en términos de asistencia, la famosa asistencia parasitaria que tenemos, y otros mecanismos como lo ejerce, por ejemplo, el partido en el poder, que es un control absoluto de todas las instancias, incluyendo el llamado cuarto poder, que es la comunicación social. Sí. Todo ello nos coloca en una situación de que estamos frente a un pueblo, lamentablemente, y en términos cultural, en estado de alienación. Una alienación peligrosa, porque de continuar nos colocará en una enajenación, es decir, la pérdida total de todos los elementos de identidad que puedan asegurar que actuemos como una nación libre, soberana e independiente, como decían los trinitarios. Parece que esa es la reflexión de todos y de todas. El asunto es hasta dónde estamos nosotros en disposición de llevar eso al seno de la política. Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a asumir un compromiso de educación cívica, de educación ciudadana, que es la tarea del momento. Y eso es parte del ejercicio de ciudadanía entre nosotros. Porque a veces teorizamos muchísimo, pero en la práctica no vamos. Nosotros asistimos a 3 asambleas, fueron 3 asambleas, de federaciones de juntas de vecinos. Y todos enérgicamente, con mucho aplauso y mucha, se comprometieron a estar aquí. Y de esas federaciones, nada más el compañero que vino por Hugo Posado, ¿verdad? Y todos se comprometieron ahí. Eran como 20 o 30 que habían en la asamblea del domingo a estar aquí, incluyendo el jefe Ramos, que lo dejó esperando ahí. Andrés Ramos. Y así son las cosas. Lo que implica que a nivel de dirigentes comunitarios que se asumen que tienen otro nivel, también está posiblemente... Es que tienen compromiso con el síndico. Bueno, no sé. Bueno, vamos a ver. Y a la fuerza pública el poder de defender que lo anterior se cumpla. Esa distribución de poderes permite que nos organicemos como sociedad y que haya mecanismos para tomar decisiones colectivas y hacerlas cumplir. Pero, ¿qué pasa si esos poderes se desbordan y el legislador decide hacer leyes para darles derechos especiales a sus familiares? ¿O los policías deciden arrestar a los que se vistan con colores demasiado vivos? Para que eso no suceda, nuestra Constitución se preocupa mucho por limitar el poder de los gobernantes. Y la forma como lo hace consiste en entregarnos a los ciudadanos un poder mayor que todos los anteriores. El poder de elegir, revocar y controlar a los que nos gobiernan. Muy bien. Así como las tecnologías de la información sirven para muchas cosas en tu vida privada, asimismo son una herramienta muy efectiva para ejercer tu poder de gobernar. La historia de Cándido ilustra muy bien el alcance que puede tener tu voz. Aquí te la contamos para que sigas sus pasos. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Cándido encontró que en su casa no había agua. Tras hacer las debidas averiguaciones, supo que la habían cortado por error. Pasaron los meses y nadie le daba noticias. Cada vez que llamaba a la empresa de agua, le daban una excusa diferente. Entonces se armó de valor, y a pesar de su olor un poco pestilente, se fue para la biblioteca sediento de justicia. Lo primero que hizo fue preguntarle a Belisario, el bibliotecario, cuáles eran las mejores páginas para saber sobre los servicios públicos y denunciar sobre sus problemas. Entró al portal de la alcaldía para buscar las normas existentes, y después se pasó a un sitio con más información. gobiernoenlinea.gov.co, tomando nota de lo que fue encontrando. Así supo que el servicio de agua era un derecho fundamental y que podía ser protegido mediante una tutela. Entonces entró a la página de la Corte Constitucional y en la sección de relatoría buscó sentencias que tuvieran el término agua. Efectivamente, supo que podría poner una tutela para que le protegieran su derecho.
Pero él no podía esperar ni un día más y necesitaba una solución inmediata. Entonces se iluminó. Entró al sitio de la empresa departamental de agua y en la sección de peticiones, quejas y reclamos descargó su ira, haciendo uso de los argumentos legales que había aprendido. Ya cansado, se fue a su casa a dormir, esperando darse un baño bien largo al otro día. Pero el agua no llegó. Cándido montó en cólera, sacó su cámara y se fue por todo el pueblo tomándole fotos al despilfarro de agua y al color desagradable con que el agua salía de algunos grifos. Estas fotos las descargó en el computador y las colgó en Facebook, con un texto que decía: la empresa pública de aguas ha inundado mi paciencia. Luego escribió en Twitter denunciando el estado de las aguas y el abuso de poder de la empresa. Algunos amigos suyos se solidarizaron con la causa y se encargaron de difundir esos mensajes. Media hora después, todo el pueblo hablaba del tema y de Radio Seca no solo llamaron a Cándido para entrevistarlo, sino que se contactaron con el alcalde para pedirle explicaciones. El alcalde, avergonzado, dijo que ese mismo día le reactivarían el agua a Cándido, que investigaría a los funcionarios que no habían cumplido con sus deberes y que crearía una línea de atención telefónica para que esa situación no se volviera a presentar. Luego, al borde de las lágrimas, le pidió disculpas públicamente. Cuando Cándido volvió a su casa, la encontró totalmente inundada. Sin caer en cuenta, había dejado abiertas todas las llaves de agua. A los vecinos no se sabía qué les causaba más sorpresa: si ver a los bomberos que llegaban a controlar la inundación de la casa de Cándido, o el hecho de que, indiferente a la inundación y ajeno a su propia pestilencia, Cándido mantuviera en su rostro la sonrisa más prolongada que jamás le hubiesen visto. Ese es un ejercicio de ciudadanía responsable, o activa, como le dicen ellos en Colombia. Asumir la responsabilidad, investigar y dar los pasos, y utilizar un recurso que tiene la población que no lo tenía hace 10 años, las redes sociales, que está por encima de los medios tradicionales de comunicación que nosotros no controlamos. Hay otro. ¿Dónde está el de los huevos, hermano? Bueno, no sé, yo vi el de Por mi futuro yo voto, a la izquierda de ese. ¿Este, verdad? Ese, no, ese. no, ese no es. No, bájalo, baja el... Ajá. Ya está. ¿Para qué votar? ¿Qué diferencia hace un voto si todo da igual? Falso. ¿Y recuerda esta joyita? Fue elegido con tan solo 276 votos. Estamos en un momento decisivo, pero pongámoslo en una caja de huevos. 9 de esos huevos no pueden votar, 13 se abstienen y deciden no hacerlo, y 8 votan. Supongamos que de estos, el 50% vota por un candidato, el 40% por el otro, y el 10% restante en blanco. Esto significaría que tan solo 4 huevos decidieron por toda la caja, aunque 13 no estaban de acuerdo con esta decisión y hubieran podido cambiar el resultado. No deje que otros decidan por usted. Votar no vale huevo. Vote. Para que se abstiene. Sí. Y finalmente, que entiendo que es interesante. El profesor Superó presenta Por mi futuro, yo voto. Silveria, ya consiguió los cangrejos frescos, los requiero con urgencia. ¿Dónde se encuentran? Profesor, voy camino a la pescadería. Apúreme, Silveria. Vea que el anciano mueco de don Eustacio, nuestro mejor cliente, llega a primera hora por la cazuela de muelas de cangrejo. Debo servirlo y salir a votar. Recuerde que hoy es día de elecciones en la ciudad. Mira, Pocholo, alístate que nos vamos con Belarmina de Paseo Papás. Ya tenemos la olla para el sancocho, solo faltaba vos y el bocachín. Así que ya estás avisado. Ya te recogemos, ¿oíste? Esta ciudad está
vuelta a nada, toda llena de huecos. ¿Y qué me decís del transporte urbano? Y la calle toda cochina, esta ciudad parece un basurero. ¿A qué Santiago va? Profesor, tenemos un problema. El de la pescadería acaba de cerrar porque se fue a votar. Por San Petronio Álvarez, nos quedamos sin cangrejos, Silveria. Lo siento, don Eustacio. Hoy no llegará a tiempo su cazuela de muelas. Me imagino que es por las votaciones. No importa, Corón. Primero que todo está del ciudadano. Será irme a votar con la barriga vacía. Pero un momento, algo sucede. Pocholo, venimos por vos y por dos bocachicos bien grandes para hacer el sancocho en el río. Tráete los pescados que nos vamos. No, hermano, porque yo no voy a ningún lado hasta no ejercer mi deber ciudadano, ¿viste? Ay, Pocho, lo único que uno debe es morirse. Los políticos son unos corruptos buenos para nada. ¿Eso para qué votar? Además, un voto más, un voto menos, ¿eso qué importa? Profesor, se desató una emergencia de participación ciudadana. Tengo unos jóvenes que se están quejando de sus gobernantes y de su ciudad, pero prefieren irse de paseo antes que ejercer su derecho al voto. Esta es una misión para el profesor Superón. Y la cevillita. Con prontitud al Chontanduro, a luchar por el poder ciudadano. Pocho, mira, ven, ¿para qué desperdicias tu tiempo? Votar es para los cuchos. Nosotros somos jóvenes, ¿para qué interesarnos en la política? Y mira que todo político solo sirve para prometer, pero a la hora de gobernar sales con un chorro de babas. Solo mira cómo nos tienen de fe a la ciudad estos gobernantes. ¿Eso para qué votar? Si el ganador ya está elegido por chanchullo, ¿viste? Un momento, jovenzuelos. Ustedes están cometiendo un grave error democrático. Eso que usted llama chanchullo, qué palabra tan fea, muchas veces se da por la falta de interés ciudadano en participar en las elecciones. Pero si el voto no es obligatorio, profesor, ¿cuál error? Es cierto, no es obligatorio, pero si usted no asiste a las urnas, se está quitando el derecho de participar y elegir a sus gobernantes. Por ende, está aceptando la decisión que tomen los demás. Piense que quien calla, otorga. Y si no participó, luego ¿con qué cara va a criticar la administración de su gobernante? El voto es la principal arma del ciudadano. Por eso, cuando voten, háganlo a conciencia por el candidato que ustedes mejor consideren. Mira, y si ninguno de esos politiqueros que aparecen en el tarjetón me gusta, ahí por quién se vota, ve. Para eso existe el voto en blanco, que es una voz de protesta con la cual usted exige un cambio de candidato. Si gana el voto en blanco, todos los candidatos quedan anulados y deben convocarse a otras elecciones, con nuevos candidatos. Mejor dicho, no hay excusa para no votar. Y les propongo algo, Primero armemos parche para ir a votar y luego venimos por los bocachicos para el sancocho de pescado y nos vamos pa' Pance, ve. ¿Cómo vamos, cevichita? Hemos incrementado los índices de participación ciudadana un poquitico. ¡Hemos cumplido! Bueno, jóvenes. A las 7 lo mismo tengo. Si no hay otra persona que pueda terminar, Sí, ya estamos terminando. En una hora eso. ¿Alguien levantó la mano? No. Miren, yo entiendo que debemos irnos con el criterio de que la Constitución está por encima de toda la ley. Cada persona debe tratar de tener una Constitución para aprenderse los aspectos esenciales y que nadie le venga con cuento. Que no, que tal le dice, bueno, sí dice lo que dice la Constitución, ahora si la violenta, no me hable de esa ley, que estemos claros con respecto a eso. Con respecto al asunto del voto, entender que la Constitución no es tan democrática como Sanario Benedict, que tiene 277 artículos, porque la misma no tiene el poder de revocación. Las constituciones verdaderamente modernas consisten en eso, en darle el poder al pueblo, que si usted está haciendo una cosa mal, tenga el derecho de revocarla. Hay un asunto que precisamente se nos esconden cosas. El principal poder a nosotros se nos esconde, que es el que lleva a cabo y ejerce la Junta Monetaria. Que hay que se regula el asunto de la divisa de nuestro dinero. Y los ayuntamientos, por ejemplo, yo soy partícipe
ustedes vieron todas las que todo lo tiene que manejar el ayuntamiento, pero los ayuntamientos no tienen el presupuesto para eso. Por eso los países avanzados tienen hasta un 40 y hasta un 60% de presupuesto nacional para los ayuntamientos. Mucha gente dice, no, porque los programas los ayuntamientos, ajá, pero por ejemplo, los ayuntamientos aquí no tienen todas esas funciones en la realidad por falta de recursos. Y hay otras funciones también que hay que otorgarse a los ayuntamientos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo quisiera hacer dos puntualizaciones con relación a lo que dice Luis Emilio. Es cierto que nosotros, a este nivel, tenemos que andar con la Constitución, o por lo menos, no físicamente en los bolsillos, sí revisarla. Porque en la medida en que nosotros dominamos los elementos fundamentales de la Constitución, podemos orientar. Eso es básico. La parte relativa al problema del nivel de responsabilidad ciudadana, el manejo del voto, y por qué no, el problema de la escogencia. A mí me luce que también se ha referido a esto. A mí me luce que hay un elemento que nosotros tenemos que manejar y poder discutirlo de frente con la comunidad. Y es, en la ley de partido, cómo hacer figurar el ejercicio ciudadano en la escogencia de los candidatos. O sea, porque hasta ahora, con el sistema que tenemos, no hay manera de que la ciudadanía escoja candidatos. Ni siquiera en los partidos llamados progresistas que tenemos. Ni siquiera en esto. En ese que menos. Bueno, no es que menos, pero hay un poquitico más de cobertura, pero ni siquiera ahí. Todavía resistimos. O sea, hay una visión vertical, autoritaria, de imponer candidatos, por múltiples razones. Entonces, en esa ley tenemos que resolver eso. Sí. Lo mismo ocurre con el problema del financiamiento de las campañas. O sea, no puede seguir siendo una llave abierta e incontrolable. No puede ser que el narco sea quien esté dirigiendo la campaña de la República Dominicana. ¿Qué es lo que viene ocurriendo en términos reales? Es peor, somos nosotros los que estamos financiando. Porque es el Estado Dominicano el que está financiando la mayoría de las candidaturas. Es una lucha absolutamente desigual, injusta y abusiva, ilegal. Yo me pregunto, ¿cuál puede ser en términos económicos la situación de Guillermo y de Minú frente a los poderes económicos de los partidos de primera línea? Ya estamos acabando. Frente a los partidos de primera línea, cuando solo ellos tres tienen 1.000 y pico de millones de pesos por el Estado, es decir, con los impuestos nuestros. Y a Guillermo le dieron todo con 8 millones de pesos. No, nada todavía, porque... Bueno, pero le toca. Van a las 12, para el presupuesto del año que viene. Le toca, eso le dará para dos fichas de fotocopia del padrón que se va a 7 o sea, son situaciones difíciles. Para las elecciones ahora son 8 millones y algo. Pero habría que buscar para los delegados nada más, quizá la misma cantidad o más. Sí. Bueno, entonces esa asimetría en el manejo de los recursos, y a eso sin mencionar el caso del partido que está en el poder, que ya ese no tiene, es un barril sin fondo lo que puede manipular. Todo eso habría que verlo de frente a la ley de partido. Tenemos poder de revocar eso. Lo que no tenemos es todavía el empoderamiento de eso, porque la Constitución establece que hay el plebiscito y el referéndum, perdón. Pero prohíbe, se prohíbe en la Constitución revocarlo, está prohibido. No existe para destituir el presidente. No existe. En Venezuela sí existe. No, algo que por el que se vota no se puede revocarlo. Bien, no, pero hay una nueva disposición ahora de que a las autoridades electas no se les puede... Profundízame el asunto. Bueno, jóvenes, esta es la jornada de hoy. Solo abrigamos que nos acompañe en una segunda jornada que tendremos, pero en especial que se aseguren ustedes, todos nos aseguremos que cada uno venga con 10 en la mano a la próxima jornada, que lo avisaremos en los próximos días. Gracias por venir.